Sé lo que es mirar al cielo en silencio, con el corazón pesado, sintiendo que nadie escucha. He estado en ese lugar oscuro donde las palabras desaparecen, donde todo lo que queda es una petición silenciosa dentro del alma, casi como un suspiro, ahogado. ¿Conoces ese momento cuando todo lo que intentaste falló? ¿Dónde has utilizado todos los recursos, has probado todas las salidas y aún así, nada? Ahí es donde llegué. Sin fuerzas para gritar, sin energía para luchar, pero con una fe que, aún herida, aún latía. Y allí, en medio del vacío, pedí un deseo, solo uno. No con palabras bonitas, ni con técnicas elaboradas. Pregunté con el corazón desnudo, de la manera más sincera que pude. No esperaba magia ni una respuesta inmediata. Solo quería ser escuchado. Solo quería sentir que no estaba solo. Y lo que pasó después fue como si el universo mismo me hubiera abrazado. En menos de 24 horas, comenzaron a surgir señales. Un mensaje, una coincidencia imposible, un sentimiento dentro de mí que no podía explicar. Todo empezó a cambiar tan claramente, tan precisamente, que supe. Algo me escuchaba. Algo respondió. Y ahí fue cuando la llave giró dentro de mí, porque entendí que hay un punto donde no es el grito el que se manifiesta, sino el silencio lleno de fe. Y eso es lo que voy a contarles. Porque si has llegado hasta aquí, quizá también estés preparado para este tipo de milagro. Esa noche, no sabía que estaba comenzando el proceso de transformación más grande de mi vida. Simplemente sabía que algo dentro de mí necesitaba rendirse. Y rendirse no es darse por vencido. Rendirse es dejar de controlar, dejar de intentar forzar las cosas, dejar de dudar de todo. Es cuando soltamos las riendas y aceptamos que hay una inteligencia mayor operando más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Durante mucho tiempo intenté controlar cada detalle de mi vida, los resultados, los plazos, la gente, y lo único que obtuve de ello fue ansiedad, frustración y una sensación constante de llegar tarde a algo que ni siquiera sabía qué era. Pero cuando me callé, de verdad, ocurrió algo diferente. Fue como si todo el ruido del mundo hubiera cesado por un instante y en su lugar, una presencia tranquila se hubiera apoderado de mí. No era una voz audible. Fue más bien un conocimiento interior, una suave certeza. Y en ese espacio silencioso, sentí que podía preguntar, no como alguien que exige, sino como alguien que confía. Fue en ese momento que cerré los ojos, puse mi mano sobre mi corazón y le dije al universo, o mejor dicho, a Dios, lo que necesitaba. Solo una cosa, con sinceridad, con entrega, sin mascarillas. ¿Y sabéis qué es lo más curioso? Ni siquiera pedí grandes cosas. No pedí fortuna, fama ni milagros imposibles. Pedí la paz, pedí claridad, pedí fuerza, pedí una respuesta, pedí que me guiaran. Y eso, tan simple como suena, fue una de las peticiones más profundas que he hecho jamás. Porque cuando el corazón habla, no necesita gritar. La vibración de la verdad es el lenguaje de lo divino. Y eso es exactamente lo que abre las puertas a la manifestación real. Cuando entramos en este estado, la creación ocurre incluso antes de que la realidad se reorganice. Dormí tranquilamente esa noche, y esta paz, por increíble que parezca, fue la primera manifestación. Porque cuando el corazón está en silencio y descansa, es señal de que el alma ha sido escuchada. Yo aún no lo sabía, pero mientras dormía, todo empezó a alinearse en lo invisible. Fue como si el universo hubiera estado esperando que me hiciera a un lado para finalmente poder mostrarme lo que siempre estaba listo para suceder. A la mañana siguiente me desperté diferente. No fue un despertar común, de esos en los que tu mente empieza a correr tras los problemas, incluso antes de levantarte de la cama. Me sentí ligero. Había un silencio dentro de mí que no estaba vacío, estaba lleno. Fue como si, por primera vez en mucho tiempo, algo invisible,
pero absolutamente real, me llevara. Aún no había ningún cambio concreto, pero había una sensación muy clara de que todo estaba a punto de suceder. Y ese sentimiento, esa certeza sin pruebas, fue la primera señal. Porque el universo nos habla primero en el reino de las sensaciones, y solo después en el plano físico. Y así fue exactamente como empezó. Pequeñas señales. Un mensaje de alguien a quien no había visto en años, diciendo algo que parecía una respuesta directa a lo que había preguntado. Un vídeo que apareció de la nada y que decía exactamente lo que necesitaba oír. Un libro que se cayó de lo alto del estante cuando pasaba, y, al abrirlo, salió una frase que me impactó. No fue casualidad, fue alineación, fue una respuesta. Y cuanto más notaba estos pequeños detalles, más me sentía guiada, involucrada y acogida por algo más grande. Cada sincronicidad era como un susurro del universo que decía, «Te escucho». Y aquí es donde la mayoría de la gente se pierde. Esperan que el milagro llegue con fuegos artificiales, con grandes explosiones, con cambios inmediatos y cinematográficos. Pero la verdad es que lo divino actúa con elegancia, con delicadeza. Susurra antes de gritar. Y si no estás presente, si no estás atento, puedes perderte las pistas que conducen al milagro. Aprendí que todo milagro comienza con una realización, una apertura sutil en el corazón, un sí interior que lo cambia todo. Y eso es lo que empezó a pasarme. Cada sincronicidad alimentaba mi fe, como pequeñas pruebas de que estaba en el camino correcto. Y lo más mágico de todo es que no tuve que correr detrás de las cosas. Empezaron a venir hacia mí. Las respuestas, las invitaciones, las ideas. Me di cuenta de que en lugar de intentar hacer que la vida sucediera, podía simplemente alinearme con lo que ya estaba listo para mí. Y todo empezó a fluir. Esta es la belleza de una petición silenciosa. No es una exigencia, es una rendición. Y cuando el universo siente esta entrega sincera, no duda en responder. Porque en el fondo lo único que quiere es cooperar con aquellos en quienes está dispuesto a confiar. Uno de los puntos de inflexión más importantes que ocurrieron dentro de mí fue comprender la diferencia entre pedir desesperación y pedir alineación. Durante mucho tiempo pensé que la fe era repetir mi deseo 100 veces al día, llorar cada noche, aferrarme con todas mis fuerzas a lo que quería. Pero no era fe, era miedo. Miedo a no ser escuchado, miedo a ser ignorado. Y fue solo cuando solté ese miedo, cuando solté el control, que la verdadera fe pudo entrar. Porque la verdadera fe no grita. Ella confía. Y confiar es un acto silencioso. Eres tú cerrando los ojos y respirando profundamente, sabiendo que algo más grande está trabajando más allá de lo que puedes ver. Esa mañana, después de mi petición silenciosa, decidí vivir como si ya lo hubiera recibido. Todavía no sabía cómo, ni cuándo, ni de qué forma se manifestaría eso. Pero dentro de mí algo decía, ya está hecho. Y así fue como empecé a moverme. Con gratitud. En lugar de preguntarme, ¿dónde está? ¿Cuándo? ¿Por qué tarda tanto? Comencé a agradecer. Como si ya hubiera sucedido. Me despertaba y decía, gracias. Preparé mi café diciendo, gracias. Miró al cielo y repitió, recibo. Y ese movimiento lo cambió todo. Porque la gratitud es la vibración de la plenitud. Cuando das gracias antes de ver, le dices al universo, creo, confío, ya existo. Y la vibración de la gratitud abre puertas que ninguna fuerza humana podría abrir. Comencé a notar esto en los detalles más simples. Las personas que antes me evitaban comenzaron a acercarse a mí. Oportunidades que parecían bloqueadas durante meses comenzaron a aparecer de la nada. ¿Y sabéis qué fue lo más increíble? No necesitaba correr detrás de nada. Simplemente mantuve mi estado de certeza. Y el mundo que me rodeaba comenzó a reorganizarse para reflejar esta nueva vibración.
No pregunté en pánico, pregunté con presencia. Y esta presencia fue el mayor imán de mi manifestación. Aprendí que cuando dejas de actuar como alguien que mendiga y comienzas a actuar como alguien que ya recibió, activas un interruptor interno. Empiezas a caminar diferente, a hablar diferente, a sentir diferente. Y el universo lo siente. Él responde a aquellos que ya están vibrando en la frecuencia de lo que desean. Conmigo fue así. En lugar de intentar convencer al mundo, me convencí a mí mismo. Me convencí de que era posible. Eso fue para mí, que yo era digno de ello. Y esa convicción silenciosa, esa certeza interior, fue lo que aceleró todo. El punto de inflexión, el verdadero milagro, no ocurrió afuera, pasó dentro de mí. Fue entonces cuando dejé de buscar señales desesperadamente y comencé a convertirme en la señal misma. Dejé de buscar afuera tratando de encontrar evidencias y comencé a vibrar como si lo que pedía ya fuera parte de quién soy. Y eso lo cambia todo, porque el universo no responde al deseo, responde a la frecuencia. Y cuando sientes certeza antes de la prueba, anticipas el resultado. Creas espacio para que lo invisible se manifieste en lo visible. Y esa es la clave que mucha gente pasa por alto. Quieren verlo para creerlo. Pero la verdad es que hay que creerlo para verlo. Recuerdo exactamente la sensación. Era como si estuviera dentro de un campo donde todo estaba ya disponible. No fue arrogancia. Era una fe madura. Una fe que no requiere confirmación. Una fe que simplemente es. Con cada paso que di ese día, repetí en mi mente, está hecho, confío, recibo. Y no importaba si el mundo exterior seguía sin mostrar cambios, porque dentro, todo ya había cambiado. Y ahí es donde comienza la magia, cuando tu vibración es más fuerte que tus circunstancias, porque la vibración es la semilla, y el mundo, físico, solo cosecha lo que siembras energéticamente. Es posible que al principio no veas que sucede nada, pero si te aferras a esa frecuencia de certeza, inevitablemente el mundo comienza a inclinarse ante tu fe. Y eso es lo que experimenté. En cuestión de pocas horas, las cosas empezaron a moverse. Un correo electrónico que llevaba meses esperando. Una llamada inesperada. Dinero que nunca imaginé que se liberaría. Pero lo más importante no fue lo que pasó, sino cómo me sentí. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba tratando de hacer que la vida funcionara. Simplemente lo estaba permitiendo. Permitiendo que el flujo natural de la creación actúe a mi favor. Y lo más sorprendente es que cuanto más confiaba, más rápido sucedían las cosas. Es como si el universo hubiera estado diciendo desde el principio, esto es todo lo que necesitaba, que tú creyeras primero. Porque el campo de la creación no reconoce ninguna duda. Responde a una vibración clara, limpia e inquebrantable. Y no tiene por qué ser ruidoso. Simplemente sé sincero. Cuando entras en ese espacio interior, aunque todo fuera sea igual, tú ya no eres el mismo. Y es esta nueva versión de ti la que comienza a atraer una nueva versión de la realidad. Fue allí donde me di cuenta. El milagro no empieza afuera, empieza dentro. Siempre dentro. A menudo digo que la realidad es como un espejo retrasado. No refleja inmediatamente lo que sentimos o pensamos, pero cuando lo haga, mostrará exactamente lo que hemos estado vibrando en nuestro interior. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. Después de esa petición silenciosa, después de esa verdadera entrega, no salí corriendo a intentar cambiar el mundo. Cambié mi mundo interior. Y ese cambio empezó a notarse desde el exterior como si alguien hubiera pulsado un botón invisible. Un botón que reordena circunstancias, personas, caminos, e incluso aquello que antes parecía imposible. Las conversaciones han cambiado. Las personas que parecían distantes volvieron a acercarse. Las situaciones estancadas empezaron poco a poco a abrirse. Y no fue magia. Era una vibración. Dejé de decir, no sé qué hacer, y comencé a decir, estoy siendo guiado.
Y ese simple intercambio cambió mi comportamiento, mi postura, mi perspectiva. Ya no caminaba con miedo, caminé con ligereza. Y en esa ligereza, lo inesperado comenzó a aparecer. Invitaciones que no esperaba, oportunidades que parecían cerradas. Una paz tan silenciosa que me hacía sonreír sin motivo. ¿Y sabéis qué fue lo que más me impactó? Fue darme cuenta de que no necesitaba controlar nada. Solo necesitaba alinear mi ser. Cuando te alineas, el universo entero se mueve para encontrarte. Las piezas empiezan a encajar. Lo que estaba atascado se afloja. Las ideas llegan. La respuesta llega. A veces en forma de mensaje, a veces en forma de un no, que en realidad es protección. Otras veces en forma de algo tan improbable que solo puede ser una intervención divina. Y cuanto más decía sí a este nuevo flujo, más me envolvía. La gente a mi alrededor empezó a darse cuenta. Me preguntaron, ¿te ves diferente? ¿Qué pasó? Y sonreí, porque la respuesta aún no estaba del todo visible. La respuesta estaba dentro. Lo que pasó fue que me alineé con quien realmente soy. Dejé de vibrar el miedo, la escasez, la duda, y comencé a vibrar con certeza, gratitud y entrega. Y lo mejor es que no requiere ningún esfuerzo. No se trata de hacer más, se trata de ser más. Sé más fiel a ti mismo. Estar más presente. Esté más conectado con la fuente que vive dentro de usted. Fue este cambio silencioso el que comenzó a crear una nueva realidad a mi alrededor. Exactamente 24 horas después de esa petición silenciosa, sucedió algo que nunca he olvidado. No fue espectacular a los ojos de quienes lo vieron desde fuera, pero fue profundamente transformador para quienes lo sintieron desde dentro. Recibí un mensaje. El tipo de mensaje que parece llegar en el momento adecuado, con las palabras adecuadas y de la manera adecuada. No fue una solución definitiva. Fue una señal. Un mensaje claro de que algo se ha movido. Y cuando leí esas palabras, sentí un escalofrío, un calor en el pecho. Y yo lo sabía. Sabía que me habían escuchado. Aquella rendición silenciosa había cruzado lo invisible, que Dios, el universo, la fuerza que nos guía, había respondido. Y en ese momento, una lágrima cayó de mis ojos. Pero no era tristeza. Fue un alivio. Por supuesto. Fue como si algo dijera, no estás solo, nunca lo estuviste. Y me di cuenta de que el verdadero milagro no era el contenido de ese mensaje, fue sincronicidad. Era el momento. Fue el momento perfecto. Porque pedí con el corazón abierto y lo recibí en el momento justo. Era imposible ignorarlo. Eso no fue una coincidencia. Fue una respuesta. Y más que eso, fue la confirmación de que cuando la fe es genuina, la realidad se doblega a la vibración. Siempre. Allí comprendí que el universo no responde al ruido, él responde a la claridad. Y la claridad solo surge cuando la mente está en silencio y el corazón habla. Fue en ese momento que decidí que nunca más dudaría del poder de mi petición, siempre y cuando viniera del alma y no de la necesidad, porque hay una gran diferencia entre desear algo porque te sientes incompleto y pedir algo porque sabes que eres digno de recibirlo. Y cuando pedimos desde nuestra plenitud interior, la respuesta llega con facilidad. No hay pelea. Silencioso. Fácil. Solo ven. Después de ese día, nunca volví a preguntar de la misma manera. Aprendí a hablar con el universo como quien habla con un amigo cercano. Sin fórmulas. Sin imposiciones. Solo con la verdad. Y cuanto más hacía esto, más rápida era la respuesta. A veces, en cuestión de minutos. A veces de maneras que nunca hubiera imaginado. Pero siempre con precisión. Siempre con gracia. Siempre con sincronicidad. Y esta comunión silenciosa, esta asociación espiritual, se convirtió en el mayor regalo de mi vida, porque ya no se trataba de lo que yo quería lograr,
Se trataba de con quién me estaba alineando en el proceso. Después de esa experiencia, todo en mi vida comenzó a rediseñarse desde una nueva percepción. He llegado a comprender que la abundancia que tanto buscamos no comienza cuando llega el dinero, cuando aparece el amor o cuando las circunstancias cambian. La verdadera abundancia comienza cuando nuestro ser interior se alinea con la certeza de que somos dignos. Porque cuando te sientes en paz, aún sin garantías, cuando caminas con confianza, aún sin ver el camino, cuando vibras gratitud, incluso antes de la recompensa, es en ese momento que activas la fuerza creativa más poderosa que existe, el estado del ya ser. Me di cuenta que durante años había confundido el querer con la carencia. Yo decía, esto lo quiero tanto, pensando que lo estaba creando, pero en realidad estaba reforzando la ausencia. El día que dejé de desearlo y comencé a decir esto es mío, fue el día en que todo empezó a responder de manera diferente. Ya no rogué más, ya no me sentía más pequeño, no busqué afuera lo que aún no sentía dentro, me convertí en lo que pedí. Y ahí es donde reside el verdadero secreto. No se trata de pensar mucho, se trata de sentir profundamente. No se trata de controlar la realidad, se trata de alinear el ser. Las manifestaciones más rápidas que recibí siempre fueron aquellas en las que mi corazón ya estaba vibrando como si fuera real. Sin tensión, sin ansiedad, solo con serenidad. Y esto es algo que puedes entrenar. Puedes, incluso hoy, cerrar los ojos e imaginarte viviendo lo que deseas, pero no como alguien que sueña lejos, sino como alguien que ya reconoce esta realidad como parte de sí mismo. Y cuando sientes esto con intensidad emocional, tu cuerpo cambia, tu energía cambia, y el universo no tiene elección, responde. Porque no te da lo que quieres, refleja quién eres. Desde aquella silenciosa petición mi vida nunca volvió a ser la misma. No porque todo se volvió perfecto de la noche a la mañana, pero porque cambié. Dejé de perseguir y comencé a atraer. Dejé de pedir señales y comencé a hacer la señal. Dejé de pedir por necesidad y comencé a declarar por convicción. Y es esta convicción silenciosa, esta certeza que brota de lo más profundo del alma, la que todo lo transforma. El mundo no responde a la fuerza, responde a la coherencia. Y cuando tu corazón, tu mente y tu energía dicen lo mismo, el milagro se vuelve inevitable. Uno de los mayores descubrimientos que hice, y quizás el más liberador, fue comprender que ya no necesitaba esperar a que algo externo cambiara para sentirme completa. Yo ya podría ser el portal por donde entre el milagro. ¿Y eso qué significa? Significa que, en lugar de mirar la realidad como algo que me limita, comencé a verla como una consecuencia natural de lo que vibraba. Cuando esto caló hondo en mi corazón con la verdad, dejé de luchar contra las circunstancias y comencé a colaborar con ellos. Dejé de resistirme a lo que era y comencé a alinearme con lo que podría ser. Esta postura lo cambió todo. Dejé de ver los desafíos como obstáculos y comencé a verlos como peldaños. Cada retraso traía consigo una invitación. ¿Estás listo para confiar más? Y cada vez que decía sí, la realidad me respondía. No con magia, sino con fluidez. No con promesas, sino con presencia. Ser el portal hacia el milagro es ponerse en una posición de apertura, donde no tienes que entenderlo todo, pero sí tienes que confiar. Es donde aceptas que tu fe es más importante que tu prisa, donde la certeza del corazón vale más que cualquier evidencia externa. Y eso fue exactamente lo que hice. No necesitaba verlo para empezar a estar agradecido. No necesité tocarlo para empezar a celebrar. No necesitaba tenerlo para empezar a actuar como alguien que ya lo recibió. Y esta postura era tan poderosa, tan magnética, que todo empezó a surgir de forma natural. Las respuestas, los recursos, la gente. Y más que eso, una paz interior, que no dependía de nada más. Porque cuando te conviertes en el canal,
el milagro ya no es algo que llega a ti. El milagro fluye a través de ti y empieza a tocar todo lo que le rodea. Es un estado del ser que se contagia, que transforma, que activa nuevas realidades. Y por eso digo, cuando te alineas con esta verdad, la vida deja de suceder en tu contra y comienza a suceder para ti. Los mismos escenarios adquieren nuevos colores. Los mismos días adquieren nueva luz. Porque ya no eres tú quien espera el cambio. Eres tú quien emana el cambio. Y ese es el mayor poder que puedes descubrir dentro de ti. Eso es lo que me enseñó la petición silenciosa. Y eso es lo que quiero mostraros. Porque si funcionó para mí, puede funcionar para ti también. Y quizá lo único que falta es que lo recuerdes ahora. Si has llegado hasta aquí, es posible que estés viviendo exactamente el momento en el que yo vivía aquel día, cansado, en silencio, buscando una respuesta. Y si hay algo que puedo garantizarles con todo mi corazón, es que la respuesta ya está en camino. Puede que no llegue de la forma que esperas, pero llegará. Porque cuando pides con el corazón abierto, cuando sueltas el control y te entregas con fe, el universo responde, Dios responde, la vida se mueve. Hoy te invito a hacer lo mismo, cerrar los ojos, respirar profundamente y preguntar, no por desesperación, pero por convicción. Hazlo como si ya estuvieras recibiendo. Declara con tu alma, confío, recibo, agradezco. Y luego simplemente mira. Las señales vendrán, la paz vendrá, y recordaréis estas palabras, porque el milagro no está ahí, fuera. El milagro comienza cuando cambias desde dentro. Y ahora, quiero escuchar de ti también. Escribe en los comentarios. Pregunté, confío, Dios ya me respondió. Creemos juntos un campo de fe y manifestación aquí en los comentarios. Tu frase podría ser la semilla de tu próximo milagro y también el despertar de alguien que necesita leer esto. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu me gusta. Comparte con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y suscríbete al canal para continuar este viaje conmigo. Usted no está solo. Eres parte de algo más grande. Y tu petición silenciosa ya está siendo respondida.